Es una bendición poder estar aquí con ustedes, queridos amigos nuevos en la fe. Veo que algunos compañeros todavía están por ingresar. Estamos grabando esta clase. Siempre vamos a grabar las clases y subir las grabaciones en caso de que haya un problema técnico, una falla en la red, en su conexión, o si le toca un compromiso o algo. Vamos a grabar las clases y subirlas para que puedan mantenerse conectados con el contenido. Estamos aquí en Academia Cristo. En un momentito vamos a tomar un tiempito para presentaciones. Quiero conocerlos un poco mejor. Luego voy a presentar un poco de información sobre este curso y sobre Academia Cristo. Y luego vamos a entrar en materia para hoy. Vamos a hablar de la palabra de Dios, qué es y cómo es que la tenemos y cómo podemos tener confianza en la palabra de Dios y saber con certeza que es la palabra inspirada de nuestro Creador y Redentor y Santificador de nuestro Dios. Entonces, estamos grabando. Nuestro compañero Gerber salió y va a intentar de ingresar de nuevo para tener audio. Entonces vamos a estar pendiente de la sala de espera para él. Y pues con esta breve introducción vamos a presentarnos. Yo soy Mateo, su servidor y profesor para este curso. Mateo Ramón Weimer, un apellido alemán. Soy estadounidense, pero me radico en Quito, Ecuador, y tengo el privilegio de dar clases para Academia Cristo y también hacer visitas a nuestros estudiantes más avanzados, quienes están trabajando para plantar grupos e iglesias. Yo soy casado, tenemos 4 hijos. De hecho, nuestro cuarto hijo es ecuatoriano, ya que nació acá, y muy contento poder estar aquí con ustedes. Entonces, le damos la palabra, si está bien, si desea presentarse, Leonarda, y cuéntenos un poco sobre usted y también favor de decirnos su nombre, de dónde es y cuántos cursos ha tomado con Academia Cristo antes. Buenos días, mi nombre es Leonarda Lourdes Saldívar Dubón. Soy de Honduras y un curso nomás he sacado con ustedes. Ya lo terminé, ya me dieron el resultado, pero yo creo que hasta ahí nomás quedan los resultados que dan cuando uno pasa, ¿verdad? Y Sí, bueno, sí, usted cuenta con dos cursos. en este sí. Muy bien, sí, y creo que sí, usted aprobó el curso que recién tomó conmigo. Sí. Ah, Muy bien, sí. excelente, Leonarda, muchas gracias. Y damos la palabra a nuestro compañero Abel Villanueva. Profesor, buenos días. Bueno, mi nombre es Abel Villanueva de Perú, de la parte central Sierra del Perú. Bueno, no recuerdo cuántos cursos llevo, pero ahí voy acompañándoles en algunas clases, por cierto, porque a veces hay contratiempos, ¿no? Y seguramente voy a ver las grabaciones. Gracias, profesor. Muy bien, gracias a usted, Abel. Gracias. Y damos la palabra a Ingris. ¿Cómo está? Buenos días, Muy mi buenos días. nombre es Ingrid Garcés, soy de Chigorodó, Colombia. Pues este es mi tercer curso ya. Muy bien. Y ya que usted es de Chicurdo, ¿conoce a César Augusto y Joaquín Restrepo? Sí, sí, estoy por medio de ello fue que conocí Ah, Academia Cristo. muy bien, excelente. Siempre me da mucho gozo cuando nuestros estudiantes están invitando a otros y también mucho gozo cuando personas como usted aceptan estas invitaciones y
y nos acompañan. Entonces, que sea bienvenida. Muy bien, vamos a ofrecer una oración de apertura y después hablar un poco sobre nuestro curso y luego un poquito sobre Academia Cristo. Entonces, oremos. Querido Padre Celestial, gracias por el regalo de tu Santa Escritura para que podamos aprender acerca de tu gran amor para con nosotros y la salvación que has ganado completamente para nosotros. Te pido que bendigas esta clase y a todos los que están participando en ella. Envíe tu Espíritu Santo para agregarnos profundamente en tu palabra mientras aprendemos más y más acerca de ti y de tu palabra y de tu plan de salvación eterna para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, estamos aquí en este curso, las enseñanzas de Jesús. De hecho, la serie, las enseñanzas de Jesús. Nuestro curso se llama La Ley y el Evangelio. En esta serie sobre las enseñanzas de Jesús. Y en esta clase vamos a hablar de dos doctrinas principales. Hay muchas doctrinas, muchos temas en la Biblia, ¿cierto? La oración, el bautismo, la Santa Cena, el cielo, los ángeles, quién es Jesús. Hay muchas, la conversión, la elección. Hay muchos temas, hay muchas doctrinas y dos doctrinas principales, dos categorías principales son la ley y el evangelio. De hecho, podemos decir que entre todas las doctrinas de la Biblia hay dos categorías en las que todas las doctrinas pueden caber. Entonces hay la ley y el evangelio. Estas dos categorías de enseñanzas en la Biblia. Y pensando en la ley y el evangelio, pues me toca revisar qué es la ley. La ley es todo lo que nosotros debemos hacer, todo lo que pide Dios, lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer. Y la ley nos muestra nuestro pecado, porque cuando estamos escuchando acerca de todo lo que debemos hacer y todo lo que no debemos hacer, nos damos cuenta de que no somos perfectos. Entonces la ley nos muestra nuestro pecado, nuestras fallas, nuestros problemas. Pero el evangelio es la buena noticia de que Dios nos ama y que Dios tiene un plan para nosotros, que Dios ha realizado un plan para salvarnos. Toda noticia buena en la Biblia es parte del evangelio. Entonces, pensando en la ley y todo lo que debemos hacer y lo que Dios nos pide, un buen resumen de la ley son los 10 mandamientos. En este curso vamos a estudiar los 10 mandamientos para entender bien la ley y el evangelio y la diferencia entre la ley y el evangelio. Preguntas hasta ahí en cuanto a la ley y el evangelio. Vamos a hablar mucho más sobre qué es la ley, qué es el evangelio, por qué son diferentes, cómo trabajan en equipo para nuestro bien espiritual. Vamos a abordar todo esto, mucho más. Pero preguntas, dudas en cuanto a la ley y el evangelio hasta ahora. Muy bien, un poco sobre este curso. Vamos a manejar mucho WhatsApp. Voy a plantar en nuestro grupo de WhatsApp un poco de tarea para cada semana, un video que ver, unas preguntas para considerar y una parte de la Biblia para leer. También, como ustedes ya saben, vamos a estar manejando la plataforma de Zoom para estar juntos aprovechando de esta tecnología que Dios nos ha dado para tener clases en vivo. También hay muchas formas para poder leer la Biblia en línea. Hay una aplicación que se llama pues no me acuerdo, creo que se llama YouVersion.
que se puede encontrar en el Play Store. Hay otras aplicaciones que usted puede descargar para tener acceso a la Biblia. Tal vez tienen una Biblia en la casa que pueden utilizar. Es bueno siempre estar en la palabra de Dios. De hecho, hoy vamos a hablar acerca de la necesidad y los beneficios de estar conectados a la vid, a Jesús, por medio de la palabra de Dios. Y también vamos a utilizar el YouTube. Las tareas van a incluir un video que ver que puede encontrar en el YouTube. Voy a compartir el link en el YouTube. Y también todas las clases voy a subir a YouTube. Entonces pueden encontrar ahí las grabaciones y compartiré los enlaces con ustedes. Preguntas sobre cómo vamos a manejar los detallitos del curso en cuanto a WhatsApp y Zoom y el YouTube. Bueno, profesor, fíjese que yo agarré este curso, ¿verdad? Pero ahí siempre sabiendo de que usted pues tiene paciencia porque me lo mandó por WhatsApp y yo allí contesté, ¿verdad? Porque así el celular lo tengo un poco malo para escribir y contestar rápido, me cuesta mucho. No, pero a veces me cuesta también, entonces pido la paciencia de todos. Mi meta personal es siempre responder a los mensajes dentro de 24 horas, pero con toda confianza, ustedes me pueden mandar otro mensaje, llamarme, y no hay problema, Leonardo, muchas gracias por avisarme, y sí, vamos a utilizar el WhatsApp, y no hay problema. Ahí la información va a estar ahí en el grupo. Bueno, gracias. A usted. Muy bien, entonces un poco sobre Academia Cristo. El propósito de Academia Cristo es ayudar a personas a estudiar la Biblia. Todo lo que ofrecemos es gratis, nunca vamos a pedir plata. De hecho, si alguien le llama para pedir plata para Academia Cristo, nos avisa, por favor, porque puede ser como una trampa, porque nunca vamos a pedir plata. Somos muy bendecidos de que hay un conjunto de iglesias que apoya este ministerio económicamente. Entonces, todo lo que tenemos es gratis. Queremos ayudar a personas a estudiar la Biblia, pero también queremos ayudar a personas a compartir la Biblia y llevar la palabra a otros. Entonces, no es simplemente algo académico, sino es un ministerio de evangelismo para poder participar en la gran comisión. Queremos ayudarle a usted a llevar la palabra a otros. Entonces, tenemos varios niveles de instrucción. El primer nivel es la aplicación, la APP, Academia Cristo. Hay unos cursos autodidácticos ahí. Y ahora ustedes están en este nivel de discipulado 1. Que cuenta con 13 cursos. Hay 6 sobre la Biblia, 3 sobre el Antiguo Testamento y 3 sobre el Nuevo Testamento. Hay 2 cursos sobre qué enseñan las otras iglesias, identificación espiritual, que habla mucho de la doctrina nuestra, la doctrina bíblica, y legalismo. Hay 2 cursos sobre el evangelismo, que son parte de la serie La Palabra Crece. Y también hay 3 cursos sobre las enseñanzas de Jesús, que también hablan de doctrinas. Y nosotros estamos aquí en esta serie, las enseñanzas de Jesús, y el nombre de este curso es la ley y el evangelio. Los otros 2 cursos que son parte de esta serie son el Dios verdadero, que habla de lo que Dios ha hecho por y para nosotros en Jesús, y los sacramentos y la oración. ¿Cuáles son los sacramentos? ¿Cuáles no son los sacramentos? ¿Qué es el bautismo? ¿Qué es la Santa Cena? ¿Qué es la oración? Entonces, los sacramentos y la oración. Y el curso actual nuestro, la ley y el evangelio.
Preguntas sobre Academia de Cristo y pueden tomar los cursos a su gusto, en cualquier orden. Pues hay sentido a veces en como, ok, voy a estudiar el Antiguo Testamento y luego el Nuevo Testamento, pero por temas de trabajo y todo eso, sabemos que hay la necesidad para flexibilidad. Entonces pueden tomar los cursos a su gusto. ¿Preguntas, dudas sobre Academia de Cristo? Muy bien, entonces vamos a revisar la política, las normas para las clases en vivo. Pedimos nada más algunas cositas, que todos lleguen preparados, también puntuales. También pedimos respeto a los profesores y también a los compañeros. Puede ser que no vamos a estar totalmente de acuerdo en cuanto a una doctrina. Por eso estamos, para escudriñar y para estudiar. Entonces, puede ser que algunos compañeros van a tener un punto de vista diferente. Todavía están bienvenidos. La única cosa que pedimos aquí es que mostremos respeto. Entonces, estamos para escuchar, estamos para ver qué dice la Biblia. Está muy bien expresar una duda, compartir una pregunta, siempre y cuando estemos mostrando respeto. Y también les pido un favor, les pido su ayuda en nuestro grupo de WhatsApp. Algunos de nuestros compañeros no tienen mucho espacio en el celular, entonces queremos mantener este grupo que tenemos para información que pertenece a las clases y al curso. Entonces, favor de no compartir videos, memes, ahí. Esta es una forma para mostrar respeto a nuestros compañeros. Muy bien, vamos a revisar algunas de las preguntas que planteé en el grupo de WhatsApp. Y la primera pregunta es, ¿qué es un catequismo? Y a veces personas pueden tener dudas al escuchar la palabra catequismo. El catequismo de la Iglesia Católica Romana, o el catequismo es algo malo, o el catequismo es algo bueno, he utilizado el catequismo. ¿Qué es el catequismo y cuáles son las experiencias que ustedes han tenido con el catequismo? ¿Alguien desea aportar? Bien, ¿qué es un catequismo, va? Sí. Bueno, es un libro de reglas de tradiciones humanas o una herramienta de enseñanza. ¿Sí? Sí, algunos catequismos algunos catequismos son como una colección de reglas humanas y de enseñanzas humanas. Algunos catequismos son herramientas que organizan algunas doctrinas de la Biblia. Muy bien, y damos la palabra a Ingrid, adelante. Sí, ahí dice que es una herramienta para la enseñanza de la vida. Ese fue el catequismo que hizo Martín Lutero. Muy bien, una herramienta para enseñanzas que nos van a ayudar con nuestras vidas y vidas espirituales. Muy bien. Sí, gracias a Ingrid y a Leonarda por mencionar la palabra herramienta. El catequismo es una herramienta para aprender. El catequismo que nosotros usamos en la Academia de Cristo es el catequismo de Martín Lutero. Y es una herramienta porque lo que él ha hecho es él tomó algunas doctrinas principales de la Biblia, los 10 mandamientos, la ley, el credo, ¿no? ¿Qué sabemos acerca de Dios y Jesucristo y el Espíritu Santo, la Trinidad, la oración, la doctrina, la enseñanza del bautismo, cuáles son las bendiciones del bautismo, la Santa Cena, qué es, qué no es. Y él luego tomó todos los versículos bíblicos que tienen que ver con estas doctrinas y él organizó
como un bosquejo. Y tenemos aquí en el catequismo como un bosquejo. Entonces, el catequismo no presenta contenido nuevo. Más bien, toma lo que la Biblia dice acerca de partes de la Biblia, de doctrinas, y organiza todo esto. Entonces, es simplemente una herramienta. Pero es importante notar que sí hay catequismos malos. Desafortunadamente, muchos grupos han desarrollado catequismos que enseñan cosas que no son bíblicas. Y estos grupos y estas iglesias usan sus catequismos para agregar cosas a la palabra de Dios, para agregar doctrinas, para añadir requisitos, para incluir cosas en su fe que no hay en la Biblia, que no aparecen en la Biblia. En la Academia Cristo, como mencioné, creemos que el Catequismo Menor de Martín Lutero es una explicación y resumen correcto de la Biblia, pero no es algo inspirado. Entonces es importante recordar que en primer lugar tenemos la Biblia y el catequismo es nada más una herramienta que explica y resume la palabra de Dios. Y también, mientras vamos usando el catequismo y mientras vamos viendo enseñanzas, es importante que siempre hagamos lo que los de Berea hicieron en Hechos capítulo 17. Sabemos que ellos, los que vivían ahí en Berea, examinaron las escrituras con esmero para ver si lo que Pablo estaba diciendo estuvo de acuerdo con la Biblia. Entonces nosotros siempre queremos hacer lo mismo. Si el profesor Mateo dijo algo, voy a ver si está en la Biblia. O he escuchado a mi amigo dijo tal cosa, voy a ver si está en la Biblia. Estuve hace unos días escuchando en el YouTube a un servicio y el pastor dijo, la palabra de Dios dice tal cosa. Y en verdad, la palabra de Dios no dijo tal cosa. Entonces nos toca siempre estar examinando lo que dice la gente, lo que dicen los predicadores, lo que dicen los profesores, con lo que dice la Biblia. Muy bien, y otra pregunta para nosotros. ¿Palabra de quién es la Biblia? ¿Cómo respondería usted a esta pregunta? ¿Palabra de quién es la Biblia? La misma Biblia nos dice que es palabra de Dios. Exactamente, es palabra de Dios. Y como usted aprendió, como ustedes aprendieron en los cursos autodidácticos, hay muchos escritores de la Biblia, Moisés, Pablo, Mateo, Juan, Marcos, Jeremías, pero sí, Josué, pero un solo autor. Muchos escritores, pero un solo autor, y autor es Dios mismo. Y toda la Biblia es palabra de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Y cuál es el punto principal de la Biblia? Si usted está hablando con alguien que no sabe nada de la palabra de Dios, que tal vez no sea creyente, y este amigo le pregunta, ¿cuál es el punto principal de la Biblia? ¿Cómo respondería usted? Pues yo diría, ¿verdad? Que el punto principal es Jesucristo, ¿verdad? Porque por medio de Él obtenemos la salvación. Y eso se le enseña a ellos. Exacto. Sí, el protagonista de todas las escrituras es Cristo, como usted dijo, es Jesús. Incluso en el Antiguo Testamento, incluso en los Salmos, en los libros de los profetas, en las epístolas, el protagonista es Cristo
Y el punto principal es que tenemos la salvación por medio de Él. Muy bien explicado, Leonardo. Gracias. Entonces, el punto principal de la Biblia es mostrarnos que tenemos una relación rota con Dios por nuestro pecado y que nosotros mismos no podemos hacer nada para arreglarla. Solamente Dios pudo arreglarla y lo hizo. Envió a Jesús como nuestro sustituto. Él vivió en nuestro lugar. Él cumplió con la ley en nuestro lugar. Él era perfecto en nuestro lugar. Y luego Él fue a la cruz para tomar el castigo y la muerte que nosotros merecemos. Él es nuestro Salvador. Y Pablo explicó a Timoteo que por medio de la Biblia, por las Sagradas Escrituras, tenemos la información necesaria para ser sabios para la salvación por la fe. Tú desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Como Leonardo dijo, Cristo Jesús. Él es central a todo en la Biblia. Y una pregunta más. ¿Por qué podemos seguir confiando en la Biblia, aunque solamente tenemos copias? La verdad es que no hay una copia original de la Biblia en algún museo. No hay como una iglesia especial, un catedral que tiene el privilegio de tener la primera versión de la Biblia. Lo que tenemos hoy en día solamente son copias de copias de copias. Moisés escribió, Jeremías escribió, Isaías escribió. Y durante los años, los escribas hicieron copias y copias y copias. Entonces, ¿cómo podemos tener confianza en la palabra de Dios si solamente tenemos copias? Por medio de la fe, que Muy sí bien. tenemos, sí que por medio de la fe. Muy bien, Amén. sí, por la fe. Podemos creer que lo que tenemos aquí, Dios me ha prometido que es su palabra. Por medio de la fe, voy a aceptar eso. Muy bien, sí. Y sabemos que Dios va a preservar su palabra y lo ha hecho. Él ha preservado a lo largo de las épocas, de los siglos, su palabra. Tenemos promesas en que confiamos en la fe. Isaías capítulo 40, versículo 8, la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Tenemos ejemplos de personas tratando de destruir la palabra de Dios, pero sin éxito. Si tiene un tiempito luego, hoy día usted puede leer Jeremías 26, que habla de un rey malvado que quería destruir la palabra de Dios y no pudo, él no pudo hacerlo. Y aunque puede haber como diferencias muy pequeñas en las copias, como una palabra en un lugar diferente o como una palabra, una palabra perdida o una palabra diferente, no hay diferencias en cuanto a las doctrinas. Entonces, ya que tenemos copias de copias de copias y puede haber diferencias muy chiquitas, no hay ninguna diferencia que hace un cambio en la doctrina, que hace un cambio en el mensaje principal. Es que si yo iba a tomar la Biblia y pasar años escribiendo otras copias, viendo aquí, este versículo, que voy a escribirlo aquí en esta hoja, este cuaderno, ya que soy un ser humano, posiblemente voy a equivocarme en un detallito, que voy a escribir mal una palabra, o mis ojos van a saltar y perder una palabra. Pero no hay diferencias en cuanto a las enseñanzas ni las doctrinas. Y la última pregunta que tenemos, y de hecho es una pregunta que vamos a usar para entrar en materia y iniciar nuestra lectura para hoy. ¿Cómo es que tenemos la Biblia hoy en día? ¿Cómo es que
David vivía hace 3000 años y tenemos sus salmos hoy en día. Podemos cantar sus salmos, podemos orar sus salmos, podemos leerlos en la Biblia. ¿Cómo es que tenemos lo que escribió Moisés hace casi 4000 años? ¿Cómo es que tenemos las epístolas de Pablo que cuentan con unos 2000 años? Pues vamos a hablar de este tema. Durante un periodo de aproximadamente 1600 años, Dios usó a docenas de hombres para escribir su palabra. Estos hombres hablaban sus propios idiomas, griego, hebreo, y escribieron con sus propios antecedentes académicos. Por ejemplo, Lucas era médico. Él tenía mucha educación y se nota en su estilo de escribir, pero era pescador y él no tenía la misma educación de Lucas y se nota en las palabras que él usa en su estilo de escribir. Pero no eran como robots, sino a través de la inspiración del Espíritu Santo, ellos escribieron exactamente lo que Dios quería. Ellos escribieron exactamente lo que Dios quería comunicar. Sí, ¿preguntas, dudas hasta aquí? Sí. Muy bien. Entonces, un poco sobre el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito por profetas y mayormente en hebreo. Y el Nuevo Testamento fue escrito por los apóstoles y fue escrito en griego. Y hay muchas traducciones. Por ejemplo, hoy en día estamos usando la Biblia en español. Hay muchas traducciones fieles a estos idiomas originales. Pero es bueno estar consciente de que algunos grupos cambian sus traducciones para beneficio propio o para apoyar sus doctrinas falsas. Por ejemplo, los testigos de Jehová no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, al hacer su traducción desde los idiomas originales, hacen algunos cambios malos para tratar de quitar a Jesús de su divinidad. Entonces, es importante notar que sí, hoy en día hay traducciones malas. Nosotros normalmente usamos la Reina Valera contemporánea, la nueva versión internacional, la Reina Valera de 1960. Y la razón por la que hay varias traducciones es que hay muchos equipos que se han encargado con esta obra de traducir desde el griego y el hebreo a español, a inglés, a alemán. Y mientras vamos traduciendo, hay opciones diferentes. Por ejemplo, si yo voy a comunicar algo en inglés y va a haber un traductor, el traductor tiene que averiguar cómo hacer la traducción. Y a veces hay como 2 palabras o 3 palabras que un traductor puede usar para expresar la misma cosa. Y por eso hay varias traducciones hoy en día. Dado que la Biblia está escrita por un autor, Dios mismo, lo podemos tratar como una unidad. Entonces, un poco sobre la interpretación. Si estamos leyendo una sección y no la entendemos o queremos más información, lo que debemos hacer es
examinar las selecciones alrededor, es decir, su contexto. También vamos a usar las partes más claras de la Biblia para entender las partes más difíciles. Entonces, en lugar de contar con la razón humana o la tradición, vamos a usar la Biblia misma para interpretar la Biblia. Entonces, ok, esta parte es un poco difícil. ¿Qué dice? Lo que Lucas está diciendo aquí es un poco difícil. ¿Qué dijo Marcos? ¿Qué dijo Mateo? Para tratar de entender la situación. Es un poco difícil esta parte de Apocalipsis, pero Mateo también habla de los últimos tiempos. Entonces, ¿qué dijo Mateo aquí? ¿Qué dijo Jesús mismo en Mateo? Entonces, queremos usar la Biblia para interpretar la Biblia. También vale averiguar qué tipo de libro es la Biblia, porque la Biblia es como una colección de libros. Tenemos libros históricos, tenemos cartas, tenemos narrativo acerca de eventos, acerca de la vida de Jesús. Nos toca hacer preguntas como ¿cuál fue el propósito original del autor? ¿Cuáles otras partes de la Biblia hablan del mismo tema? ¿Cuál es el flujo del pensamiento? Estamos viendo como algo narrativo, algo figurativo, estamos viendo una canción. Hay muchas, nos toca pensar bien en el contexto, el propósito original y el flujo del pensamiento para poder interpretar bien la palabra de Dios. Y de nuevo, queremos ser como los de Berea en Hechos 17, constantemente comparando una parte de la escritura con otra, comparando lo que dicen los profesores y los pastores y los amigos con lo que dice la palabra de Dios. Y también quiero compartir dos partes de la palabra de Dios. Juan 15, versículos 5 a 6 y Juan 17, versículo 7. Porque hemos hablado de las traducciones y ahora las interpretaciones. Vamos a hablar acerca de la necesidad de aferrarnos a la palabra de Dios. Entonces, sí, ¿una pregunta? Juan 15 me dijo. Sí, Juan 15, 5 a 6. Y si la tiene, ¿nos puede colaborar con la lectura, por favor? Juan 15, 5 a 6. Y el propósito de compartir estos versículos es tener como un recordatorio importante antes de hablar sobre la importancia de estudiar la palabra de Dios. Entonces, Juan 15, 5 y 6. Sí. Bueno. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Muy ¿Allí? bien. Sí, hasta ahí está bien. Especialmente la primera parte de lo que usted leyó. Jesús diciendo que yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto. Entonces yo quisiera compartir estos versículos con ustedes porque en este curso estamos hablando de las traducciones, pues en esta lectura estamos hablando de las traducciones y el griego y el hebreo y cómo interpretar. Y en este curso vamos a estar hablando de la palabra de Dios y quisiera recordarles que no es simplemente y solamente algo académico, es algo espiritual.
es algo que tiene que ver con la vida eterna. Permaneciendo en Cristo, pues Él va a permanecer en nosotros. Y cuando Él permanece en nosotros, podemos continuar en Él. Hay una conexión, un vínculo necesario entre nosotros y Jesús para poder producir fruto en la vida. Y esta conexión viene por medio de la palabra de Dios. Entonces, si tenemos la pregunta, ¿cómo puedo yo estar en Cristo? ¿Cómo puedo yo estar conectado a la vid? La respuesta es por medio de la palabra de Dios. Estar en la palabra de Dios es la manera de permanecer en Cristo. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios, reflexiones antes de continuar? Muy bien. Nos quedamos unos 20 minutos y vamos a normalmente tratar de mantener las clases a 1 hora y a veces un poquito más. Entonces vamos a usar el tiempo que nos queda para hablar sobre algunas preguntas y algunos temas. Y vamos a hacer lo mismo durante todas las clases. Entonces, vamos a revisar las preguntas de WhatsApp, vamos a tener un poco de contenido nuevo y vamos a practicar sobre algunas preguntas prácticas en la última parte de la lección, de la clase. Y ahora quiero hablar un poco sobre esta situación. Cuando alguien nos dice, es tu interpretación. Dios creó el mundo en 6 días de 24 horas. Y alguien puede decir, esta es tu interpretación. Nosotros podemos decir que el matrimonio es una gran bendición de Dios y es una bendición de Dios para un solo hombre y una sola mujer. Y alguien puede decir, es tu interpretación. No, hoy en día el matrimonio puede ser entre 2 hombres o entre 2 mujeres. Es lo que puede decir algunas personas, ¿cierto? Y nosotros podemos tratar de defender la doctrina bíblica del matrimonio diciendo que no, el diseño de Dios para el matrimonio es para una mujer y un hombre. Y personas nos pueden responder diciendo, es tu interpretación. O podemos decir que la triste realidad es que todos nosotros somos pecadores, que todos nosotros merecemos el castigo de Dios. Y personas pueden decir, no, es tu interpretación, hay cosas, todo ser humano es bueno, hay bueno dentro de todos y solamente tenemos que hacer más cosas buenas que malas para heredar la vida eterna. Y nosotros vamos a responder en amor diciendo, no, somos malos, solamente hay uno bueno, Jesús, y es por medio de la fe en Él que somos salvos. Entonces, ¿cómo respondería usted a alguien que dice, esa es solamente tu interpretación? Cuando usted expresa una verdad bíblica, ¿cómo respondería? Bueno, en este caso yo me iría a Génesis y también, ¿verdad? Donde allí dice que Dios formó a varón y hembra. Sí, ok, muy bien, muy bien. Ya. Sí, volviendo a Pues la Biblia entonces, ¿cierto? Ok, no es, usted está diciendo, yo iría a Génesis, entonces yo usaría la Biblia para explicar que no es mi interpretación. Muy bien, ¿alguien más desea aportar? sí, yo digo que solamente debemos de basarnos en lo que dice la Biblia, no decir lo que pensamos como tal, sino basarnos simplemente en lo que dice la Biblia. Muy bien, sí, y decir que, no,
yo tampoco quiero agregar algo, yo tampoco quiero quitar algo, pero la Biblia sí dice ciertas cosas y vamos a ver qué dice la Biblia, vamos a ver cuáles son estas cosas al ir directamente a la fuente, a la Biblia. Muy bien. Sí, es importante en estas situaciones, es importante siempre responder con amor, ¿cierto? Con amor, con paciencia. Como cristianos, no queremos ser reconocidos por debatir, por discutir, por querer pelear con otros. Queremos ser reconocidos por la verdad y también por el amor con la paciencia. También puede ser muy bueno hacer preguntas para poder averiguar en dónde está la persona espiritualmente, porque a veces personas pueden, Jesús una vez, por ejemplo, en Mateo 19, no, Mateo 9, en Mateo 9, Jesús llegó a la orilla del mar de Galilea y él vio a muchas personas y él vio que eran como ovejas sin pastor y ovejas abusadas por malos pastores espiritualmente. Entonces, a veces nos toca hacer preguntas para averiguar, ¿y por qué usted tiene esta creencia? También es bueno escuchar para también hacer lo mismo, para averiguar en dónde está la otra persona. Queremos sembrar semillas, entonces queremos compartir la palabra de Dios, compartir la verdad. Entonces, yo tomo mucho taxi a veces porque voy visitando a los estudiantes y aquí en Quito, donde vivo yo, a veces sí está lloviendo, viajo por taxi. Esta mañana estaba lloviendo, entonces yo, las plataformas que hay como InDrive, Uber, y muchas veces puedo hablar con los choferes acerca de temas espirituales. Y siempre escucho lo mismo. Trato de ser buena persona, no he matado a nadie, trato de hacer el bien para llegar al cielo. Y yo trato de sembrar semillas. Yo no soy persona buena. Yo no soy perfecto. Yo no siempre hago el bien, pero yo tengo fe en Jesús, quien es mi sustituto. Yo confío que Jesús tomó el castigo por todo el malo que he hecho. Entonces, a veces trato de sembrar las semillas de la verdad en mis conversaciones. Y por último, vamos a confiar en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que obra. Nosotros no vamos a poder convencerle a nadie de la verdad, pero el Espíritu Santo sí. Él puede tomar la palabra de Dios, él puede, por medio de la palabra de Dios, convencerle a alguien de la verdad. Entonces, confiamos que el Espíritu Santo va a, a dar este reconocimiento de lo que sí es la verdad. ¿Preguntas, dudas, comentarios en cuanto a esta situación? Muy bien, entonces queremos tratar a los demás con amor, con paciencia, usando preguntas, escuchando, sembrando semillas. Y ¿cómo queremos tratar a la palabra de Dios? ¿Cómo queremos tratar a la escritura? Pues nos toca recordar palabra de quién es. Sí, señor Gerber, no hay problema. Estamos grabando la clase y vamos a subir la clase para que cuando haya una mejor señal, la pueda ver. Nos recordamos que la palabra, la Biblia es la palabra de Dios. También recordamos que la Biblia no contiene la palabra de Dios, sino la Biblia es la palabra de Dios. Recordamos también que no hay errores
y que la Biblia es infalible. Infalible quiere decir que no hay errores o equívocos. No hay problemas en la palabra de Dios. Es perfecta. Si hay algo que parece como una contradicción, hay una solución. Nos toca simplemente estudiar y ver, ¿por qué puede parecer a mí una contradicción? Es que no entiendo bien el contexto. O, esta otra parte de la Biblia resuelve lo que puede parecer como una contradicción. Y otra cosa que queremos tomar en cuenta aquí, ¿qué tiene que ver esta conversación, esta situación, es tu interpretación? ¿Qué tiene que ver esta situación con el tema de la verdad absoluta? Algunas personas que eviten nuestras aseveraciones bíblicas con la réplica, esa es solamente su interpretación, pueden tener dudas acerca de la existencia de la verdad absoluta. Hay muchas personas que dicen que no hay una verdad absoluta. Pueden pensar que la verdad y la escritura es relativa, dependiendo de las circunstancias, de la cultura, de las opiniones sociales. Algunas personas pueden disfrutar la búsqueda por la verdad, pero nunca piensan que realmente la van a encontrar, que les gusta simplemente pensar en, ¿qué es la verdad y qué no es la verdad? A ver, no hay problema si tiene que retirarse por el trabajo, no hay problema. Sin embargo, si afirman esa opinión, están yendo en contra de Jesús. Entonces, si alguien dice que no hay una verdad absoluta, están yendo en contra de Jesús. Porque Jesús dijo en Juan 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, nuestra salvación en Jesús está anclada firmemente en la verdad absoluta. Entonces, en resumen, muchos no creen en la verdad absoluta, pero Jesús dijo que Él es la verdad, Él es la vida, Él es el camino. Y Jesús también dijo que podemos ser santificados en su verdad y que su verdad se encuentra en la palabra de Dios. Entonces puede haber mucha incertidumbre en nuestras vidas, a nuestro alrededor, muchos problemas, pero sabemos que en un lugar tenemos la verdad, tenemos algo concreto, y este lugar es la palabra de Dios. ¿Preguntas, dudas sobre este concepto de la verdad absoluta y la verdad que tenemos en la palabra de Dios? Muy bien, vamos a cerrar con este concepto, la revelación directa. Primero, ¿qué es la revelación directa? La revelación directa es esta idea que Dios nos va a hablar directamente, que Dios nos va a dar como mensajes especiales, porque va a comunicar con nosotros directamente, que nos habla hoy en día. Muchas personas dicen que Dios les habla directamente. Puede ser por un susurro o por medio de una visión o por medio de un sueño. Entonces viene la pregunta, ¿hay la revelación directa? Y también otra pregunta relacionada, ¿necesitamos la revelación directa? Y vamos a usar algunas preguntas para abordar este tema. La primera pregunta es, ¿cuál es el deseo más grande de Dios para nuestras vidas?
Y tenemos la respuesta en Primera de Timoteo capítulo 2. Dios quiere que todos los hombres, es decir, que toda la humanidad, sean salvos y llegan a conocer la verdad. Esto es lo que Dios quiere para nuestras vidas y para nosotros. Él quiere que sepamos de Él. Él quiere que seamos salvos. Él quiere que lleguemos a conocer la verdad. Y entonces, ¿cómo se completa ese deseo en la Biblia? Pues Pablo dijo a Timoteo, tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, la Biblia tiene todo lo que necesitamos para la salvación. No necesitamos nada más. Para la salvación no necesitamos una revelación directa. Para ser salvos no necesitamos que Dios nos hable de una forma especial hoy en día. Otra pregunta relacionada. Si Dios fuera a hablar otra vez, ¿contradictoría o cambiaría algo de lo que ya tenemos en la Biblia? Y la respuesta es no, que Dios no miente ni cambia. Entonces, si alguien dice a usted, Dios me habló, si un predicador, si un pastor le dice a usted, Dios me dijo tal cosa, o Dios me dijo por medio de un sueño, Dios me habló por medio de una visión, lo que nosotros necesitamos hacer es comparar lo que esta persona está diciendo con lo que la palabra de Dios dice. Entonces, para usar un ejemplo, y no estoy tratando de burlar de otros pastores, pero si un pastor dice, Dios me dijo en una visión, Dios me habló por medio de un sueño y me dijo que necesito esta cantidad de fondos para una camioneta nueva para que pueda ir a nuevos lugares para evangelizar. Necesitamos comparar lo que está diciendo este pastor con la palabra de Dios. O si alguien presenta una doctrina nueva, Dios quiere que hagamos esta cosa. Necesitamos comparar esto con lo que Dios dice en su palabra. Otra pregunta. ¿Por qué debemos tener una desconfianza sana cuando escuchamos a personas que dicen haber recibido mensajes de Dios? Pues necesitamos tener una desconfianza sana porque Satanás mismo se disfraza de ángel de luz y tenemos advertencias en la Biblia acerca de lobos en prenda de ovejas. Entonces, y también no tenemos una promesa en la Biblia que Dios nos va a hablar directamente hoy en día. Más bien, Hebreos 1, capítulo 1, versículos 1 a 3 dice que Dios en muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, pero en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo. Entonces, la Biblia dice que Dios nos va a hablar por medio de su Hijo. Y tenemos las palabras del Hijo de Dios en los evangelios en la Biblia, pero no tenemos una promesa de que Dios nos va a hablar directamente hoy en día. Sí, señor Rolando Cardona, adelante con un comentario. Sí, muchas gracias. Buenos días, pastores. Un gusto estar acá de nuevo con ustedes. Buenos días, compañeros. Con relación a esto, pastor, fíjese que yo he experimentado mucho de esta situación de pastores que se paran frente al público, al púlpito, para decir de que Dios les dijo algo
respecto de determinadas situaciones y están basando estas, digamos, revelaciones personales de Dios hacia ellos, porque no es solo uno, en aquel versículo de Joel que dice que en aquellos tiempos vuestros hijos soñarán sueños y vuestras hijas mirarán visiones, y que entonces que estamos en esos tiempos y que es por eso de que ahora Dios le está hablando a los hijos y a las hijas a través de visiones y de sueños. Y entonces en ese sentido quisiera, pastor, un comentario para ver hasta dónde es válido esto que ellos dicen respecto de que tienen este tipo de revelaciones particulares. Sí, no, muchas gracias por compartir esto y por hacerlo real, ¿cierto? Porque seguro muchos de nosotros hemos escuchado esto. No, necesitamos tener, aunque puede sonar fuerte, necesitamos tener una desconfianza sana, porque sabemos que hay a nuestro alrededor lobos en prenda de ovejas. Necesitamos también examinar cuando escuchamos de un mensaje revelado, de una comunicación especial de Dios a una persona. Necesitamos examinar y comparar lo que esta persona está diciendo con la palabra de Dios. Entonces, si un pastor dijo que Dios me dijo que necesitamos esforzarnos para ser más obedientes, para tener la certeza de la salvación, esta es una comunicación que va en contra de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que no podemos ser lo suficientemente obedientes para llegar al cielo. Entonces, siempre necesitamos comparar. Y si alguien está diciendo algo que contradice una parte de la palabra de Dios, es un mensaje falso que no viene de Dios. No sabemos dónde esta persona sacó este mensaje. Pudo haber sido del diablo. No sé si he contestado, Rolando, su pregunta, pero creo que podemos resumirlo diciendo una desconfianza sana y comparar lo que está diciendo la persona con la palabra de Dios y recordar que Dios no nos ha prometido la revelación directa y nos ha dado una revelación en la Biblia. Tenemos la voluntad revelada de Dios aquí en la palabra de Dios y tenemos todo lo que necesitamos aquí en la Biblia. ¿Qué piensa Rolando? Sí, ¿Qué? sí, sí, pastor. Tal vez solo un comentario suyo con relación a hasta dónde es válido que se apoyen en este versículo, por ejemplo, de Joel, que dice que en aquellos tiempos vuestras hijas soñarán sueños y vuestros hijos verán visiones. ¿Cómo hacemos para decir, bueno, esto Joel se refirió a tal cosa o a tal otra, y para que no relacionen estas revelaciones particulares con este tipo de versículos? Excelente. Ahí en Joel tenemos una profecía acerca del día de Pentecostés. Porque Joel dijo, pues Dios dijo por medio de Joel, en este día voy a derramar mi Espíritu Santo sobre mi pueblo. Y van a hablar, ¿cierto? Van a tener visiones y hablar en otros idiomas. Y tenemos el cumplimiento de esto en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado de una forma muy especial sobre los creyentes ahí. Entonces, sí, ay, ya estamos a la hora, pero Rolando, voy a compartir con usted un poco más por interno, porque vemos vínculos súper fuertes entre lo que Joel dijo y lo que sucedió en el día de Pentecostés. Entonces, lo que Joel dijo no es necesariamente una promesa para todos los creyentes de todos los tiempos, más bien fue una promesa
para la iglesia cristiana que fue cumplida en los eventos del día de Pentecostés, que vemos en el libro de Hechos, en los primeros capítulos de Hechos. Muy bien, pastor, muchas gracias. Excelente, excelente. Me ha ayudado mucho. Muy bien, gracias a usted por la pregunta. Y la última cosa que vamos a considerar hoy, ¿por qué quieren las personas la certeza adicional de que Dios les está hablando? Pues podemos entender por qué personas quieren como un mensaje personal. Posiblemente si están enfrentando decisiones grandes. Ok, tengo 2 ofertas de trabajo, ¿cuál debo elegir? Quiero casarme con esta persona, pero ¿debo hacerlo? ¿Qué piensa Dios? Tenemos mucha libertad. Dios nos da mucha libertad. Dios nos permite tomar decisiones. A veces necesitamos consejos. A veces estamos en momentos difíciles y podemos querer una revelación directa. Pero tenemos la revelación de Dios en su palabra de Dios. Entonces, en lugar de necesariamente, en lugar de buscar como una comunicación especial, mejor ir a la palabra de Dios y primeramente averiguar qué dice la palabra de Dios al respecto. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esta dificultad que tengo ante mí? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre el matrimonio, sobre el criterio para buscar un esposo, una esposa? Mejor volver a la palabra de Dios. Muy bien, ya que estamos a la hora, vamos a cerrar aquí. Voy a compartir un poquito más con usted, Rolando, sobre estas conexiones entre Joel y Hechos. Y Gracias. de nada. Y para la tarea, voy a compartir la tarea en la noche. Entonces, para no confundir a nuestros compañeros que van a participar en la clase esta tarde, voy a esperar para compartir la tarea hasta esta noche. Va a haber un video que ver, unas preguntas para considerar y una parte de la palabra de Dios para leer. Vamos a también subir las grabaciones. Entonces vamos a cerrar con una oración. Muchas gracias por su tiempo, por su dedicación. Un placer tenerlos aquí en este curso en vivo y que Dios les siga bendiciendo. Entonces, oremos. Espíritu Santo, pedimos que ilumines nuestro estudio de la palabra de Dios. Ayúdanos a interpretar bien la palabra de Dios, dejando que la Biblia interpreta a sí misma. Sobre todo, ayúdanos a ver a Cristo como el protagonista de las Escrituras y ayúdanos a siempre estar confiando en Él para la salvación eterna. Pedimos tu bendición sobre nuestros días y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, muchas gracias a todos por la participación. Que nuestro Señor sea con cada uno de ustedes durante el transcurso de su día. Gracias, pastor. Muchas gracias y a usted también muy feliz día. Igualmente, gracias Rolando, muchas bendiciones. Gracias Ingrid y Muchas Herder. gracias. Dios los bendiga. Igualmente. Chao. Cuídense mucho. Profe, una pregunta, ¿este mismo programa va a ser el de la noche y lo podemos ver? ¿Sí podemos? Sí, usted puede acompañarnos en la noche, pero va a ser la misma clase, las mismas preguntas, pero está muy bienvenida si desea unirse. Bueno. Y Gracias. vamos a tener la segunda lección el día jueves. Gracias. A usted, bendiciones.